RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a Renzo Chávez, él es el secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas. Qué gusto saludarlo, Renzo, muy amable, gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Qué tal, José? Muy buenos días, qué gusto poder comunicarme contigo y a través de tu persona y tu programa a la amplia cadena de medios que has mencionado. Qué gusto saber que hay estos esfuerzos comunicacionales por llegar a los diferentes espacios de nuestro país, ¿no? Que es tan diverso y tan variado, sobre todo. Y va a ser importante esta conversación justamente para que tengan conocimiento de esta reunión, ¿no? Que han tenido más de 20 dirigentes nacionales de la Asociación Nacional de Periodistas ANP, de Huánuco, de San Martín, de Amazonas, de Loreto, de Cajamarca, de Tumbes, de Piura, de Ancash, Puno, Cusco, Junín, Ucayali, ¿no? ¿Cuáles han sido los temas más saltantes de esta reunión con el presidente Renzo? Bueno, José, primero mencionarte que la reunión se dio en el marco de la primera sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la nueva dirigencia de la ANP. Nosotros hemos tenido un congreso nacional ordinario hace más o menos 3 semanas. Ha sido un congreso muy intenso con una delegación de aproximadamente 200 periodistas de todo el país, y hemos recogido en este congreso las problemáticas, las situaciones que afrontan, sobre todo en este contexto de pandemia, ¿no? Para nosotros ha sido el primer congreso virtual que se desarrolló en la historia de la ANP, el 27 Congreso. El Congreso virtual ha recogido lo que te he mencionado, y todo esto es lo que hemos trasladado a la reunión del último día sábado que estuvo la dirigencia nacional al presidente Pedro Castillo. Fue, como te digo, en el marco de esta primera sesión de la nueva dirigencia que aprovechamos, y lo menciona bien la nota de prensa de Palacio, solicitamos, ¿no? Porque traer a los dirigentes a Lima, que es donde está nuestra sede, como entenderán, también tiene un manejo presupuestario, y hemos optado por eso mismo en hacer presente a periodistas de radios, televisoras, medios digitales y escritos, y llevarles a la presidencia de la República. En esta reunión, nuestros planteamientos esenciales los resumimos en 4 puntos. El primero, protección social, porque el periodo de pandemia ha demostrado, y nuestra cifra referencial es potente porque es una de las cifras más alarmantes a nivel de América Latina, son los 198 periodistas que han fallecido desde el 16 de marzo, que inicia el estado de emergencia nacional, hasta la fecha. Entonces, nosotros observamos que hay una situación de vulnerabilidad, hay una desprotección de parte del Estado a periodistas independientes. Tú entenderás muy bien, José, muchos periodistas al interior del país tienen que autogestionar su trabajo, tienen que conseguir empleo, tienen que concesionar espacios en medios, y muchas veces, y esto salía, por ejemplo, en la mañana del sábado, cuando estábamos conversando entre la dirigencia, una compañera decía, por ejemplo, claro, los espacios que concesionamos en los medios ya son caros, y ahora con el alza de los servicios básicos son más caros. Entonces, ¿cómo subsistir en medio de esto, ¿no? Entonces, el primer punto lo abocamos en el aspecto de la protección social. El segundo punto ya aterrizó en lo que viene a ser la defensa de los derechos de periodistas, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Hemos evidenciado, hemos mostrado las cifras que nuestra Oficina de los Derechos Humanos del Periodista ha recogido, tanto del 2020 como del periodo electoral, que son cifras de estudio de alguna forma preocupantes, mostrando la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra y se desarrolla nuestro trabajo. Estamos hablando de escenarios desde discursos estigmatizantes, agresiones verbales, agresiones físicas, agresiones digitales que se dan a través de las redes sociales que marginan y atacan a periodistas. El tercer punto fue la descentralización, ¿no? Porque entendíamos de alguna forma que el presidente exponía, ¿no? Muchas veces la prensa concentrada de la capital tiende a manejar los mensajes de alguna forma tendenciosa, pero entonces nosotros decíamos que hay una alternativa, pues. Que comienza a desarrollar conferencias descentralizadas en las regiones, y en estas conferencias descentralizadas, atándola con el punto anterior, también procurar mucho el cuidado a este maltrato que recibe el periodista de provincias
por sobre la capital, porque hemos recibido muchas veces quejas de colegas al interior del país que dicen, oye, cuando viene el presidente, cuando viene un ministro, cuando viene una delegación ministerial, al periodista de Lima le dan todo, le dan hasta el acceso, y uno que es el local, muchas veces nos hemos quedado incluso afuera de la reunión, y si con suerte logramos acceder a tomar alguna declaración, es porque el periodista de Lima hizo la pregunta. Entonces nosotros ahí abocamos el tema de la descentralización de la información en ese primer sentido, porque es necesario que también se le dé el valor que le corresponde. Un periodista fuera de Lima tiene el mismo valor que un periodista de la capital. Lo demostró el debate en Chota, cuando yo recuerdo muy bien que pues decían que periodista de Lima va a ir hasta esta provincia, y en realidad los periodistas de Chota supieron hacer un excelente trabajo moderando el debate. Y en un segundo punto, dentro de este tema de la descentralización, también dijimos que sería muy bueno que el Poder Ejecutivo, que la Presidencia emitiera una disposición que ayudara a los diferentes niveles, a las diferentes dependencias de los órganos del gobierno descentralizado, hablamos de gobiernos regionales, entre otros, a generar mecanismos de transparencia, porque también hay colegas que nos dicen, oye, cuando yo me he acercado a la DIRESA, por hablar, por ejemplo, el caso de pandemia, o al GORE, nos han dicho, ¿sabes qué? Yo tengo que enviar la solicitud a Lima, entonces, ¿por qué tiene que venir una solicitud a Lima? Y eso alarga más el trámite, muchas veces es una traba, cuando la información está fuera de la capital, ¿no? Entonces el cuarto punto se abocó, el tercer punto se abocó a lo que viene a ser el tema de la descentralización de la información. Y el último punto quizás, y lo guardamos para el último porque puede ser un poco el más delicado, era el tema de la publicidad estatal, ¿no? Que justamente, y nosotros saludamos el presidente Castillo, sea el primer presidente quizás en la historia que en su discurso del 28 de julio planteara el tema de la publicidad estatal, entendiendo obviamente que un gran pedazo de la torta publicitaria, de la pauta publicitaria, se concentre en esta prensa que tiene gran poder mediático, que particularmente yo siempre hago el cuestionamiento de que se dicen que llegan a todos los rincones del país, cuando no es cierto, basta salir de la capital e ir a centros poblados, a comunidades indígenas, a diferentes lugares, y uno ve que estos grandes medios de aquí de la capital no llegan realmente a esos lugares. Y los medios que sí llegan, dicho sea de paso, hablando también de la desprotección de estos medios y periodistas, no reciben parte de la torta. Y obviamente esto se da por una serie de exigencias, requisitos y planteamientos que para estos medios son exorbitantes. En resumen, eso fue lo que planteamos al presidente de la República. Ahora, permíteme, primero, en el tema de la descentralización, ¿no? Ustedes han explicado la necesidad de que el gobierno brinde todas las facilidades a través de todas las instancias a los medios que coberturan, ¿no? Pero también el tema de que el presidente pueda de una u otra manera dirigirse al país también a través de los medios regionales, ¿no? Eso lo han hecho en otras oportunidades algunos ministros de Estado y los resultados son bastante óptimos, ¿no? Entonces no sería nada novedoso, sino la voluntad que pueda existir. ¿Cuál ha sido la respuesta del presidente? Porque el otro tema, Renzo, es que el presidente no habla, el presidente no declara. O sea, puede tener la voluntad de decir, sí, vamos a hacer mañana una conferencia con Radio Cutibalú, vamos a hacer una conferencia con Diario del Cusco, vamos a convocar a los colegas, ¿no?, de La Voz de la Selva de Loreto, vamos a convocar a los colegas, ¿no?, de Radio Libertad de Arequipa, ¿no?, de Canal 4 del IRCAI, etcétera, etcétera. Pero el presidente no declara. Ese es el gran problema. ¿Qué les ha dicho el presidente? Entendemos la situación que planteas, José. Definitivamente expresamos en ese sentido, cuando hablamos de transparencia y acceso a la información pública, esa preocupación también. Como te reitero, él mencionó que tenía cierta preocupación por el manejo que tiene la gran prensa concentrada de sus declaraciones, y expresó que tiene sí, porque la idea no le había surgido, no sabemos, pero dijo de que iba a hacer los esfuerzos posibles para llevar adelante la propuesta que le hemos planteado, ¿no? Porque, a ver, si uno analiza un poco el lenguaje corporal, cuando se le presentó esta propuesta de hacer conferencias descentralizadas, fue como que expresó un gesto de buena voluntad, de acoger la idea, porque es algo que no se le había
quizás ocurrido a él o a su equipo de prensa, y dijo que iba a hacer los esfuerzos. Entendemos que obviamente, como bien mencionas, hay un tema de primero voluntad, porque debe tener la voluntad de declarar, y segundo, de que tiene que haber también este acercamiento a estos medios, que no sabemos si es que realmente el Ejecutivo tendrá mapeados, o mejor dicho, concretamente la Presidencia de la República tendrá mapeados todos los medios de regiones, como para decir, por ejemplo, oye, me voy a Ayacucho y llego a Estación Guari, me voy a Cusco y llego a Radio Salcantay, o me voy a, como bien mencionas, una serie de medios de diferentes lugares del país. O sea, ¿a qué medio voy? O cómo hago la rueda de prensa, o cómo me comunico. Ahora, no son hechos que están fuera, digamos, del contexto real, ¿no? Por ejemplo, hace unos años en Costa Rica, José Figueres Hijo, ¿no?, que fue presidente, él se comunicaba con la radio de todos los departamentos en Costa Rica, ¿no?, de manera simultánea. Participaban 6, 7 periodistas, sean de prensa escrita, sean de radio, sean de televisión, ¿no?, de una manera democrática. Por eso te decía, si existe la voluntad, pero no solamente es del presidente de la República, Renzo, también los ministerios son muy selectivos, ¿no? Tú solicitas una entrevista con algún ministro y son muy selectivos, ¿no? Entonces, porque ese es el término, son selectivos. Entonces, aquí hay que tener bastante, creo, cuidado, ¿no? Sobre todo para, si queremos ir a una auténtica descentralización, descentralicemos, porque eso es lo real, ¿no? Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto que tú has tocado, que creo que es el más sensible, el tema de la publicidad estatal, ¿no? Pero también al inicio de la conversación tú mencionabas y situabas como ejemplo que una colega de prensa de provincia decía, ¿qué pasa con los medios concesionados? El 98% de medios en provincia están concesionados, tú lo conoces. ¿Qué hacer en esos casos? Tanto en radio y televisión, no tanto en prensa escrita, pero radio y televisión tienen esos problemas, ¿no? Bueno, José, entendemos que el problema de la publicidad viene por varios aspectos, y quizás uno de los problemas mayores sea este tema de las agencias, ¿no? Que las agencias muchas veces te ponen un nivel, una traba. Hablemos, a ver, digamos que una agencia te puede decir, o que el mismo requisito para acceder a la publicidad te pueda decir, oye, yo quiero que tú, para poder darte publicidad, tengas una audiencia de, no sé, 2 millones de personas. Oye, pero si tu medio tiene un alcance solamente en la circunscripción de tu provincia, y la provincia tiene una población de, por poner un ejemplo, de 3.000 personas, en la vida va a llegar a tener el acceso, el nivel que te requiere, la sintonía, la lectoría, el alcance que requiere para que te den la publicidad. Entonces, estamos hablando de que le está poniendo una traba muy alta. Por eso es que la propuesta o la idea que iba ahí era flexibilizar los requisitos, las exigencias, para que llegue a estos medios que son, y como lo mencionaba en mi anterior locución, que son los que realmente llegan a estos sectores de la población, que son los que le interesa al Estado. Porque al Estado no le interesa llegar tanto, o bueno, le interesa llegar a todas las personas, pero no es que le interese tanto la capital, o las grandes ciudades, donde tienen diversidad de medios, donde es más fácil conseguir la conectividad al internet, entre otras cosas, y quizás priorice un poco más este esfuerzo hacia los medios comunitarios, los medios campesinos, los medios indígenas, que, como te reitero, no van a tener el gran alcance de la prensa concentrada. Entonces, tiene que flexibilizar en ese sentido los requisitos, las exigencias, para que esta publicidad llegue a estos medios, el mensaje llegue a estas comunidades. Y hablamos también en este punto, dicho sea de paso, del tema de comunicación en lenguas originarias. Entendemos que el presidente valora bastante el tema de lenguas originarias, y sobre todo que pueda llegar a estos espacios a través de esta comunicación. Y obviamente entendemos y lo asumimos, porque es la realidad, de que esto va a generar repercusiones a nivel de lo que viene a ser la gran prensa, pero entre medios privados que pueden tener acceso a grandes espacios publicitarios no estatales. Y, a ver, creo que estamos hablando de personas que entendemos la situación de los medios. La publicidad fuera de la capital es bien complicada, o sea, conseguir una buena publicidad privada no es algo tan sencillo. Y ahí es donde tiene que entrar el Estado de alguna forma. No estamos pidiendo que se nos regale el dinero ni nada, estamos pidiendo que la publicidad sea accesible,
a la ciudadanía a través de estos medios, que estos medios también necesitan sobrevivir. O sea, es increíble que hayan medios que al inicio de la emergencia nacional el año pasado hayan cerrado. Hablamos de medios que tuvieron que clausurar luego incluso de una primera medida previa que tuvo que ser un recorte de salarios, de presupuestos, entre otras cosas, y como la pandemia los ahorcó tanto a estos medios, tuvieron que cerrar, tuvieron que dejar de existir, porque no tenían otra forma de vivir. Muy bien, Renzo, yo te agradezco esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Nos alegra que el presidente los haya escuchado, que el presidente tenga, ¿no?, ya en la mesa un documento que usted le han presentado y que esto pueda tener una proyección hacia adelante, ¿no? Porque en realidad hay que descentralizar y sobre todo, ¿no?, hay que buscar que la información llegue a todos los rincones del país, ¿no? Y los medios en provincia ya no se han convertido en medios solamente de provincia, son referentes de opinión pública, ¿no? Entonces eso es lo que hay que remarcarlo, ¿no? Ya los medios en el interior del país son referentes, ¿no? Y los periodistas del interior del país son referentes de opinión pública, ¿no? Y eso, ojalá que el presidente, cuando revise el documento, pueda tomar atención, lo agende, ¿no?, y sea un tema que se pueda debatir hacia adelante. Como siempre te agradezco, Renzo, y en cualquier momento estaremos conversando a través de RCR, Red de Comunicación Regional. No sé si tengas algo que agregar, por favor. Gracias a ti, José, por el espacio. Recordar que la ANP, como gremio, nosotras defendemos y trabajamos en pos del bienestar de trabajadores y trabajadoras periodistas, que es lo que nos preocupa bastante. Sabemos la situación en la que realizan su trabajo. Estamos todavía acabando de instalar esta nueva dirigencia nacional. Tenemos toda la voluntad de llevar la voz de periodistas que muchas veces son silenciados, que no son escuchados, y definitivamente esperamos y deseamos de todo corazón que el presidente de las iniciativas que le presentamos pueda coger algunas, porque no nos gustaría saber que simplemente ha sido una reunión, como se diría coloquialmente, por cumplir, ¿no? Sino que realmente hay un compromiso real, como menciona en su discurso, con la población vulnerable. Estamos con periodistas vulnerables que no tienen protección social. Esperamos que las medidas puedan llevarse a la realidad. Muchas gracias a ti, José, por el espacio. Renzo Chávez, ha sido un gusto conversar contigo. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.